Todo mi ser vibra y se motiva al mirar tan hermoso despliegue de usuarios que me dejan un like, que me dejan un no me gusta, que me dejan un comentario o simple y sencillamente se detienen a mirar lo que hace Crece Bebé. Crece Bebé ya late por sí solo y es gracias a ustedes. Tareas del pequeñito o de los padres es la aportación que les he preparado para este día, deseando sinceramente contribuir con esta relación que se da entre escuela y hogar. Partamos del hogar. Cuando el pequeñito ya ha contactado con sus primeras responsabilidades, o dicho en otras palabras, con sus primeros hábitos, como es el cepillarse los dientes, el cuidado de su ropa personal, el cuidado de sus juguetes, el mantener en orden su recámara, el ayudar a mamá o a papá a las tareas de casa, el cuidar una mascota, qué sé yo. Esas son las primeras tareas que el pequeñito ha desarrollado en casa. Luego entonces, estas primeras tareas son el peldaño que le permitirán encauzarse hacia las tareas escolares. Y si el pequeñito ya cuenta con este primer bagaje de tareas, lo has iniciado a sus primeras responsabilidades. Y todo hábito que hayas inculcado al pequeñito previo a la entrada de la escuela, por supuesto que se verá reflejado en las tareas escolares. Y ahora partamos desde la perspectiva escolar, es decir, la primera tarea que deja un adulto al pequeñito. El bagaje de emociones que impera en un pequeño ante su primera tarea escolar va desde asombro, desde sorpresa, desde alegría, consternación, quizás ya se siente grande. Es todo un mundo de emociones que ahora están invadiendo al pequeño porque debe cubrir una responsabilidad. Y entonces cumplir con una responsabilidad lo hace sentir importante. Y este es el momento para encauzar las tareas en el pequeñito de una manera saludable y con grados de independencia. Veamos cómo hacerlo. Para ello te sugiero estructurar una rutina que contenga los siguientes aspectos. Tiempo. Cuando el tiempo es definido en hora y duración, estarás propiciando en el pequeño hábitos de disciplina, es decir, el chico sabrá en qué momento inicia y en qué momento concluye. Luego entonces no hay alteraciones, no hay variaciones, mucho menos sobresaltos de que haga la tarea en cualquier momento de la tarde. Espacio. El lugar elegido para ejecutar las tareas es determinante en toda rutina, pues no es lo mismo hacer la tarea en la cama que hacerla en un lugar adecuado. Tampoco será adecuado hacerlo o en la cocina o en la sala o viendo el televisor, pues no propicia en el niño el hábito saludable del que te he hablado al principio. Recursos. Asegurarte de proveerle de los recursos necesarios para ejecutar la tarea es importantísimo. ¿Por qué? Porque de esta manera estarás evitando que el niño se levante constantemente, pidiéndote un lápiz, pidiéndote una goma, pidiéndote una lámina, y esos son momentos que generan inestabilidad a la hora de concentrarse para realizar la tarea. Tarea. Supervisar el tipo de tarea que va a hacer el pequeñito antes de iniciarla es importantísimo, porque así te percatarás qué aprendió en la escuela, qué requiere para hacer la tarea, cómo va a iniciarla y en qué puedes apoyarlo en el arranque de la tarea, no así en quedarte sentada con él todo el tiempo en la ejecución de la tarea. Finalmente, supervisa el cierre de la tarea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad
finalidad de que te asegures que tu pequeño no tenga complicaciones en la escuela, de que si fue mal, que si faltó algo, que si no va en buenas condiciones, etc. Con esto contribuyes con tu pequeño para que no enfrente de manera grupal las llamadas de atención que pudiese tener por parte del adulto y que etiquetan directamente al pequeño cuando no hay un cumplimiento asegurado de la tarea. En pocas palabras, el camino que traces para que tu pequeño sienta y se impregne de la responsabilidad de una tarea escolar se finca en estos 6 ingredientes. ¿Y qué sucede si no hay una rutina para las tareas escolares? El niño evade realizar las tareas, pues no existe una rutina escolar. Se acuesta tarde, se niega a hacerlas, no le gusta sentarse a la mesa, las elabora, las realiza en cualquier parte de la casa, las hace a regañadientes, casi al irse a dormir, y entonces termina todo malhumorado. Y al siguiente día que hay que ir a la escuela, se levantará de muy mal humor. Y si por el contrario cuentas con una rutina, pero que es extrema, en cuanto a revisarle al niño total y absolutamente qué tarea le dejaron, qué va a hacer, qué va a necesitar, te sientas con él, no te despegas, le dices que te explique una y otra vez, o incluso le pides que repita la tarea 1 y 1000 veces. Esta es una situación que genera las siguientes consecuencias en tu pequeño: ansiedad, temores, angustias, llanto, ocultamientos, conducta huidiza, cabizbajo, incluso se pueden presentar pesadillas o terrores nocturnos, todo derivado por las altas exigencias que el adulto manifiesta ante tareas escolares. Y por supuesto que al siguiente día, al estar en la escuela y esperar la tarea, será cuestión de ansiedad para copiarla, para asegurarse de llevarla, para cumplir con la rutina de mamá. Quizás tus ocupaciones no te permiten contribuir con las tareas del pequeño. Y entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? Tarea medias, malograda, en condiciones deplorables, quizás con una presentación que deja mucho que desear, incluso va más allá, porque el niño empieza a ser etiquetado por el grupo de que no cumple, de que es sucio, de que se le olvidan las tareas, de que no vive con su abuelita, qué sé yo, infinidad de etiquetas que ya se han generado en ese pequeño. ¿Y todo por qué? Porque no posee una rutina. ¿Todo por qué? Porque no hay un adulto que supervise esas tareas. Y me pregunto, ¿qué valdrá más? Crearle al pequeñito el camino donde le irás enseñando gradualmente los primeros hábitos de responsabilidad para cumplir con sus tareas, o esperar hasta que sea adulto para que conozca el sabor del incumplimiento o las irresponsabilidades. Solo tú tienes la respuesta. Soy Consuelo y como siempre expreso, estoy al servicio del ser humano.